Muy buenos días, apreciados oyentes. Qué alegría estar nuevamente juntos estudiando estas reflexiones matinales. Oremos al Padre para que su amado Hijo nos dé de su Espíritu y nos permita entender y comprender su palabra. El tema de hoy lleva por título La transformación de Pedro y el texto bíblico se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 23, que nos dice: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La historia de Pedro todos la conocemos, pero nos ayuda a comprender especialmente el lugar de las emociones en la vida cristiana. El llamado de Cristo exigía un compromiso total de su parte. El punto debería ser obvio para todos nosotros. Necesitamos estar listos para hacer lo mismo, es decir, seguir a Yahshua sin importar el costo como personas. Como los demás discípulos, Pedro tuvo una oportunidad singular de aprender de Yahshua. Él caminó muchos kilómetros con Yahshua, comió con él, trabajó con él, escuchó lo que Cristo hablaba, observó la forma en que trataba con la gente, lo vio sanar a los enfermos, fue testigo de espectáculos dramáticos, el monte de la transfiguración en el que Yahshua habló con Moisés y con Elías, Cristo al resucitar a los muertos, Yahshua arrestado, Yahshua levantado de la tumba. Pedro también tuvo muchas oportunidades para el aprendizaje práctico. A menudo Pedro se encontraba en medio de experiencias que proporcionaban lecciones objetivas que cambiaban vidas. Todas estas lecciones lo estaban preparando para su lugar como uno de los grandes misioneros de la iglesia primitiva. En el transcurso de su experiencia con Yahshua, Pedro cometió muchos errores. ¿Cuáles eran y qué lecciones debió Pedro aprender de ellos? Impetuoso, presuntuoso, inclinado a la violencia, desplomándose bajo presión, durmiendo en el trabajo. En cierto nivel, Pedro parecía ser todo lo que un cristiano humilde, manso y fiel no debe ser. No obstante, antes de que todo terminara, Pedro llegó a ser uno de los líderes clave en la iglesia cristiana primitiva, un poderoso evangelista y misionero para Cristo. ¡Qué testimonio de lo que Dios puede hacer con una vida entregada a Él! La expresión «quítate de delante de mí» manifiesta la idea que Pedro había expresado, era la del tentador, y la respuesta de Cristo iba dirigida al enemigo invisible que la había sugerido. Estas eran las mismas palabras que Cristo había usado para rechazar al tentador en el desierto, Lucas 4:8, y representan la más severa reprensión pronunciada alguna vez por Yahshua. La orden significa literalmente «ponte detrás de mí», pero en una traducción más libre podría deducirse «quítate de mi vista» o simplemente «vete». Pedro había permitido que el diablo lo usara como portavoz del príncipe del mal. Sin embargo, las palabras de Cristo no se dirigían tanto a Pedro como al que había sugerido sus palabras. Aquí, Yahshua se refiere a Pedro como un estorbo en su camino a la cruz. Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado. Como el fariseo en su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos: «Todos seréis escandalizados en mí esta noche», Pedro le dijo confiadamente: «Aunque todos sean escandalizados, mas no yo». Marcos 14, 27 y 29. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación.
Pero pocas horas después le vino la prueba. Con maldiciones y juramentos negó a Yahshua, su Señor. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento, Cristo miró a Pedro y éste comprendió a sí mismo ante la triste mirada en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia. La mirada de Cristo le dio la seguridad del perdón. Si leemos Hechos, capítulo 2, del 14 al 40, el capítulo 3, del 1 al 26, y el capítulo 5, del 1 al 11, vamos a descubrir que la transformación fue asombrosa y las lecciones para nosotros deberían ser obvias. Por medio de la entrega en sí mismo a Cristo, Pedro llegó a ser un testigo poderoso para el Mesías. A pesar de los numerosos errores y limitaciones de Pedro, el Mesías todavía fue capaz de usarlo como un testigo efectivo. El fogoso e impetuoso Pedro ahora asume un papel clave en la formación de la iglesia primitiva, llegando a ser autor de 2 grandes epístolas. El rudo y áspero pescador, cuya boca corría más rápido que su mente o su fe, no obstante, es el Pedro transformado por la gracia de Yahweh, lo que Pablo llama una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. El Pedro que una vez estaba decidido a que Yahshua nunca fuera a la cruz, es ahora el Pedro que está proclamando la cruz como el medio de la redención, como el lugar donde Yahshua, nuestro sustituto, cargó con nuestros pecados. Nota también las palabras de Primera de Pedro 2:18 al 23, en las que Pedro está abogando por una clase de pacifismo, un volver la mejilla que no se habría encontrado en el Pedro de los evangelios. Realmente el cambio fue notable. Debería darnos esperanza, no importa dónde estemos en nuestro propio desarrollo del carácter. Yahshua lo fortaleció en la fe para ser un poderoso pilar de la iglesia cristiana primitiva. Solo necesitó creer en la mirada profunda de Yahshua, llena de misericordia y perdón, con un amor tal que hizo que el corazón de Pedro se vuelva contrito y arrepentido. Necesitamos contemplar a Yahshua para que nos transforme de nuestra insensatez a la fe como una torre sólida para honrar a nuestro Salvador. Que Yahweh nos bendiga, apreciados oyentes. Hasta mañana.